Hoy vamos a ver un especial, nuestra historia de las religiones y el budismo, en honor a la visita del Dalai Lama, al honor de que esté en nuestro país. Hay un lugar en el extremo oriente, antípoda a nosotros, al otro lado del mundo, en una península que se interna entre el océano Índico y el mar de la China, una península que conocemos como Indochina, el sureste de Asia. Allí, en ese remoto lugar, conviven las religiones y se mezclan de una manera profunda, con una espiritualidad muy grande, los diferentes mensajes de lo sagrado, los muchos rostros del sentido profundo de lo sagrado. Como su nombre lo indica, esta región está conformada por dos madres civilizaciones, la civilización de la India y la civilización de la China. Por eso se llama Indochina. Actualmente allá quedan los países de Camboya, Tailandia, Vietnam, Malasia, Laos, y en la parte de arriba, en China y la India, un país muy especial, desconocido y remoto, que se llama Birmania. En estos pueblos florecen la coexistencia y mezcla de religiones más inusual que uno pueda imaginarse, pero coexisten creando una espiritualidad armónica, profunda, que da un sentido de identidad a pueblos que se han articulado históricamente alrededor del mensaje primero de Shiva, Shakti, y después de Gautama Buda, y que han mezclado las civilizaciones que los han precedido. Entrar en el universo de este mundo religioso implica cambiar de lógica. Lo primero que hay que entender es que en nuestro concepto occidental, o sea, nosotros pertenecemos desde el punto de vista del conocimiento a una esfera del mundo que se llama Occidente. En Occidente hay unas reglas del juego que unas hicieron los griegos y otras completaron los alemanes y otras hicieron los franceses, que es todo el concepto de la civilización europea, y tenemos un cristianismo, una religión basada también en la manera como se articuló la lógica de Occidente. De acuerdo con todo este esquema de civilización, Aristóteles, que es el padre del edificio del pensamiento occidental, nos dijo que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Es decir, nos habló de una cosa que se llama el principio de no contradicción. De ahí en adelante la lógica se va haciendo como un edificio ladrillo a ladrillo. Y así está estipulado Occidente. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros los occidentales, si uno está en una cosa, no puede estar en la otra. Si cree en una doctrina, no puede creer en la otra. Si cree en una ideología, no puede creer en la otra. Para nosotros el conocimiento está organizado como en cajones. Y en un cajón van las medias, y en otro la ropa interior, y en otro las camisetas, y en otro los perfumes, y en otro los collares. Pero no me pueden aparecer collares en los cajones de la ropa interior, ni me pueden aparecer perfumes en los cajones de las medias, porque allá hay desorden. Resulta que en el sudeste asiático la lógica es absolutamente diferente, porque hay una lógica superior, digamos una lógica que subyace a todo, que es la lógica del Tao, que es una de las religiones cósmicas de la China. En la lógica del Tao, las cosas pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Esto quiere decir que muchas formas y doctrinas distintas pueden coexistir
en una misma fe, porque apuntan a un sentido común de lo sagrado, aunque cada una de ellas venga de otros universos y tenga otros planteamientos. Esto para nosotros es muy difícil de entender, porque a nosotros nos enseñan mensajes únicos y universales, eso digamos en todo el mundo occidental, y para nosotros es difícil que muchos mensajes coexistan a la vez. Pero el sentido de lo sagrado es tan complejo como profundo en el sudeste asiático. Para meternos en esta dimensión, primero tenemos que intentar ponernos la cabeza en una dirección distinta y también abrir el espíritu para poder entender otras formas de concebir lo sagrado. Y nos vamos aproximando hacia las religiones madres, porque las religiones madres son de donde llegaron los pueblos que llegaron al sudeste asiático, vienen fundamentalmente de diferentes migraciones de la India y por lo tanto van a llevar el hinduismo, vienen de diferentes migraciones de la China y por lo tanto van a llevar el Tao, el confucianismo, pero entre los dos ha nacido en la India, en aquellos tiempos había nacido el señor Gautama Buda, y el mensaje de Buda, viajando a través de la ruta de la seda, alcanzando los confines de la tierra, moldeó el espíritu fundamental del sudeste asiático. Y se van mezclando las religiones, y todas las diferentes tendencias del budismo se van mezclando, pero antes de que llegaran estas grandes influencias, estos pueblos eran chamánicos y animistas, y esos espíritus chamánicos aún sobreviven y se encuentran en los altares de los almacenes de las calles de Hanoi. Entonces, estos pueblos van a crear una manera muy particular de vivir lo profundo, lo sagrado y lo espiritual, a través de la combinación que cada uno de ellos hace de las influencias que le dieron origen. En cada uno de estos países es distinta la manera de concebir las mismas religiones, es distinta la manera de rezar al mismo Gautama Buda, es distinta la manera de sentir la misma espiritualidad, porque cada una de ellas tiene una cultura y ha reaccionado y creado una cultura diferente, a pesar de que todos tengan las mismas influencias. Y en este recorrido que vamos a hacer en estos dos especiales, nos vamos a encontrar tanto con la diversidad, la diferencia, lo totalmente ajeno y extraño a nuestra concepción del mundo, como con lo que es igual, profundo, inmanente y universal del sentido de lo sagrado, que es una ética profunda de respeto al otro, y ahí nos vamos a encontrar en lo que es común de la fuerza espiritual de todos los que habitamos el planeta Tierra. Entonces nos vamos a ver extrañados en las diferencias, hermanados en las similitudes, unidos en los espíritus, distantes en las geografías, en un recorrido fascinante por un mundo difícil de imaginar, en un paisaje que es idéntico porque sus ríos son del mismo color de los nuestros, porque sus selvas son iguales a las nuestras, porque también allá hay café, plátano y guadua, y cuando se recorren esos parajes tan distantes y son tan similares a nuestra geografía, y uno ya siente que está por el Magdalena y que está por Flandes, aparecen las pagodas y los budas empotrados en la montaña, y entonces uno recuerda que está en el Asia, que está a miles de kilómetros de donde uno ha conocido esas guaduas, esos cafetales y esas matas de plátano. Entonces ahí empieza uno a preguntarse ¿dónde están estas tierras tan enigmáticas? ¿Quiénes son los espíritus, los dioses y lo sagrado que han creado espíritus tan profundos en estas tierras? Y empezamos. Hay que empezar por la Madre India. La Madre India de la religión del Valle del Indo habla de 3 deidades: Brahma, dios de la creación; Shiva, dios de la destrucción; Vishnu, dios de la conservación. Aunque cada una de estas 3 deidades tiene una función en el cosmos, pueden ser duales, porque Shiva
al mismo tiempo que destruye, crea, porque considera que los ciclos de destrucción son necesarios para que vengan los ciclos de creación. Vishnu es el conservador y Brahma el creador. Para los hindúes, el tiempo no es lineal, sino cíclico, se repite. Ciclos y ciclos de destrucciones y creaciones moldean el curso del cosmos. Para los hindúes hay una fuerza para el hinduismo como religión, hay una fuerza generadora del universo. Es la energía sexual de Shiva y de su esposa Shakti. Esa energía ha creado con su sexualidad el universo en su conjunto, y por lo tanto cada parte del universo reproduce ese todo que es la energía creadora de Shiva y Shakti. Pero cada uno de ellos tiene o aspectos de su personalidad que conforman otros dioses, o reencarnaciones, porque en el hinduismo todo el mundo reencarna, porque lo que se llega es al final de un punto en donde no haya nacimientos. En el momento en que la ley de la acción, tanto en el hinduismo como más adelante en el momento en que nazca Buda, hay una ley, que es la ley de las acciones, es la ley del karma. Las acciones del karma y del dharma están determinadas por sus actos. Los actos son los que si son actos buenos, bondadosos y actos que crezcan el espíritu, son dharmas. Si son actos destructivos, actos para uno o para los demás, son karmas. Esas acciones van a determinar la ley de las reencarnaciones, y la gente va a reencarnar de acuerdo con el número de karmas que esté pagando y con el número de dharmas que esté creando para su paso por el cosmos. Cuando mueren los hindúes, los queman, porque su alma seguirá el curso de las reencarnaciones, habitará otros cuerpos, pero continuará su ciclo de la ley de las acciones. Entonces, en este ciclo, los dioses tienen diferentes aspectos, porque ellos también reencarnan. Una de las reencarnaciones de Vishnu es uno que hemos oído nombrar mucho en Occidente, Krishna, Hare Krishna, a quien se le reza. Él es una de las reencarnaciones de Vishnu, y cada una de las reencarnaciones tiene su esposa. La esposa del dios Vishnu es Lakshmi, la diosa de la fortuna, una criatura maravillosa, pero que es sensible a los halagos, y así como escucha a alguien y lo bendice con su fortuna, escucha los halagos de alguien más y se retira de aquel a quien le ha dado su fortuna, como el símbolo de la diosa griega de la fortuna, que es una veleta que se la lleva el viento. Lakshmi es la mujer de Vishnu. Krishna también es un dios, y a él se le representa siempre rodeado de doncellas. Otra de las reencarnaciones del mismo Vishnu, reencarnaciones los hindúes también lo llaman avatares, es uno que hemos oído también nombrar mucho, Rama. Rama tiene una esposa que se llama Sita, y Rama ha protagonizado en la literatura del hinduismo una gran epopeya, una gigantesca epopeya que se llama el Ramayana. Hay dos textos sagrados, dos de los textos sagrados, pero tienen muchos. Uno es el Ramayana y el otro es el Mahabharata. La historia del Ramayana es la historia del dios Rama tratando de salvar y de recuperar a su esposa Sita, enfrentado al temible demonio Ravana. Esta historia abarca una epopeya que es tan poderosa que no solamente ilumina el suelo de la India, sino que trasciende sus fronteras, y en tierras tan lejanas como la exótica y lejana Camboya hay un templo que desafía la imaginación humana, donde hay escenas del Ramayana esculpidas en sus piedras, que será el templo de Angkor. De ese hablaremos. Pues la idea es que todo el imaginario toda la construcción espiritual del hinduismo va a influenciar el nacimiento de muchos otros pueblos de esta misteriosa región que es el sudeste asiático. Entonces están por un lado
todos estos dioses, Shiva tiene en Shakti a la energía de lo femenino, siendo Shiva la energía de lo masculino. Pero también la energía de lo femenino tiene muchas formas. La esposa de Shiva se llama Parvati. Parvati es la mujer, la esposa, aquella que dona, que crea, la tierna. Ese es un aspecto de Parvati, la energía femenina. Pero hay otro aspecto de Parvati. Ella también puede ser una guerrera. Cuando es una guerrera, se le representa montada sobre un tigre, y es Durga, una diosa guerrera. Pero también puede ser una diosa de la muerte, una diosa feroz. Y cuando es una diosa feroz, se le representa como Kali, la diosa de la muerte. ¿Por qué tiene tantos aspectos Parvati? Porque los seres humanos tenemos también muchos aspectos. ¿Cuántos amigos de uno no son un encanto y a la vez pueden ser terribles la misma persona, capaces de grandes acciones, igual que son capaces de acciones perversas? La naturaleza humana es dual, está conformada por una multiplicidad de intenciones, emociones y de acciones. Los dioses del hinduismo también van creando un cosmos que refleja la complejidad del alma humana en el carácter múltiple de los dioses que van conformando su inmenso cosmos. Hay muchos dioses que van poblando este gran universo del hinduismo. Cuentan que una vez Shiva se había ausentado mucho tiempo y cuando llegó su esposa Parvati se estaba bañando, y la leyenda dice varias formas. Ella se estaba bañando en una bañera y le había dicho a su hijo que nadie la podía interrumpir. Es una de las versiones. Y Shiva llegó y la interrumpió, y su hijo se opuso. Era hijo de ambos, y Shiva llegó a tener tanta ira porque no le permitieron ver a Parvati, que lo decapitó. Cuando ella se paró de la bañera y vio que su hijo había quedado decapitado, entró en una ira profunda que preocupó terriblemente a Shiva. Shiva fue a encontrar lo primero que se le atravesara, y se le atravesó un elefante. La cabeza del elefante se la puso al hijo, y al hijo lo llamaron Ganesa. Ganesa es el dios elefante. Ganesa es aquel que vence las dificultades, que allana los caminos, que inspira a los poetas, que inspira a los escritores. Toda acción humana de gran envergadura requiere de la protección del señor Ganesa, del dios elefante. Y como en Tailandia y como en Birmania habrá elefantes, también el señor Ganesa viajará a través de las geografías. Entonces, inclusive cuentan que alguien alguna vez le pidió a Ganesa que escribiera algo para él. Dice: pero yo soy un dios, si escribo algo para ti, tiene que ser algo que de verdad valga la pena. Y era el Mahabharata, los 90.000 versos del Mahabharata. Entonces hay muchos. ¿Cómo llega esta antigua religión? Los arios van a llegar a la península de la India, van a llegar a la gran subcontinente de la India, proveniente de las tierras de Irán. Irán se llama Irayan, tierra de los arios. De allí van a llegar. Había un pueblo anterior que eran los dravídicos en tiempos de los reinos de Mohenjo-Daro y todo eso. Pero cuando lleguen los arios van a llegar con los Vedas, que son los libros sagrados, y los arios van a llegar con la religión del hinduismo. La religión del hinduismo va a llegar de una manera en el cual se va a cambiar el significado de los animales, y a los bueyes se les va a volver sagrados porque son más importantes por su leche que por su carne. Y de acuerdo con la mirada de Shiva, fue un toro quien lo carga, quien lo transporta, por lo tanto el toro es sagrado. Otro que transporta a Vishnu es un ave que se llama Garuda. El pájaro Garuda es el que transporta a Vishnu. El dios mono Hanuman los acompaña
en todas sus travesías, y los monos también son sagrados. Se va poblando todo un universo. Este universo del hinduismo va a ser tan poderoso que va a poder incluir toda percepción de lo sagrado que haya en todas las demás religiones. Entonces va a crear una base, una plataforma sobre la cual cualquier concepto de lo sagrado va a ser bienvenido en el hinduismo, porque tiene una idea infinita de la divinidad. La divinidad está representada de tantas formas que todos aquellos que tengan un concepto de lo sagrado son bienvenidos en el hinduismo. En el hinduismo, la creación del mundo viene de un océano lácteo, de un océano de leche, que ellos representan de una manera muy parecida a como hoy por hoy con los satélites se ve la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenecemos. Y de esto hace 7.000 años, y así decían ellos que había nacido el mundo, como la confusión cósmica de un océano de leche. El hinduismo va a atraer a todas las religiones. De esa manera siempre va a estar en el suelo de la India y siempre va a estar actualizándose, porque cualquiera que llega con otro concepto de lo sagrado es incluido dentro del hinduismo. Habrá momentos muy difíciles, en tiempos, por ejemplo, de cuando llegue el Islam va a ser complicado, porque el Islam es monoteísta y esto es un concepto politeísta de lo sagrado, plural de lo sagrado. Entonces ahí va a haber compliques, pero aún así se le encontró la comba al palo, porque el Gurú Nanak en el siglo XV se metió un día en lo profundo de las aguas, duró 5 días bajo el agua y salió diciendo que había visto el rostro de Brahma, que Brahma no era ni hindú ni musulmán. El Gurú Nanak dijo que iba a morir esa noche. Nadie sabía cómo lo iba a enterrar, si lo enterraban para que la tierra lo volviera a recibir como a los musulmanes, o si lo quemaban para que su alma reencarnara como a los hindúes. Y el Gurú Nanak les dijo que cada uno pusiera unas rosas frescas y preciosas a cada lado de su cuerpo, que las rosas que amanecieran más frescas y más bellas, así sería el rito con que lo despedirían de esta vida. Al otro día por la mañana, el cuerpo había desaparecido, y las rosas de un lado como del otro estaban tan frescas y tan hermosas como en el momento en que las colocaron. Con este mensaje, el Gurú Nanak ratificaba que había visto el rostro de Brahma, que no era ni hindú ni musulmán. Y de este ejemplo y de esta exhortación del Gurú Nanak va a salir una versión que se llaman los Sikhs, que actualmente viven en el estado de Punjab, en el norte de la India. Entre el Punjab y la Cachemira viven los Sikhs, los herederos del Gurú Nanak, que había visto el rostro de Brahma y había dicho que no era ni hindú ni musulmán. El hinduismo fue metiendo dentro de sí una gran cantidad de conceptos de lo sagrado. Entre ellos va a llegar un día un hombre que había nacido de la reina Maya. La reina Maya había hecho un largo camino hasta llegar a un árbol donde sintió que había llegado el momento de su nacimiento. Cuando llega el momento de su nacimiento, la reina se detiene y van a ser un hombre caminando. A ese hombre lo vamos a llamar el príncipe Gautama. El príncipe Gautama va a ir a vivir en un palacio, se va a casar con una mujer hermosísima que se llama Yodosara, va a vivir en un lugar absolutamente hermoso, rodeado de delicias, de placeres y dulzuras. En una ocasión, el príncipe Gautama sale del jardín maravilloso donde había estado, se escapa. Su caballo va por el aire para que sus cascos no despierten los oídos de la gente del hermoso jardín donde él estaba. Por eso muchas veces se representa a su caballo volando por los aires. El príncipe Gautama, que más adelante será Buda, él nace como príncipe Gautama. Buda será un estado que le alcance. Lo conoceremos como Gautama Buda. Se le dirá el señor Buda, pero nace como un príncipe, es Gautama. Gautama sale y encuentra que hay un hombre viejo, un hombre moribundo, y que hay un hombre enfermo. Y se sorprende de que nadie nunca le haya hecho nada al respecto. Dice, ¿por qué no me dijeron esto? Después de haber visto algo que él no imaginaba, ya no pudo volver a su jardín. Eso que él vio
era el sufrimiento. La reina Maya y todos ellos habían intentado, los padres de Buda, de Gautama, habían intentado crear un reino donde Buda no tuviera el sufrimiento. Querían que sus hijos no experimentaran el dolor. Eso lo queremos todos para nuestros hijos. ¿Quién quisiera más que evitarles cualquier dolor en la vida? Pero eso no funcionó, ni siquiera con el príncipe Gautama, porque él entendió que de todas maneras existía el sufrimiento. Cuando entendió eso, ya nunca pudo regresar a su palacio. Hay una película que se llama Samsara, y en Samsara la reina Yodosara también cuenta cómo ella quedó abandonada esa noche que él ya no volvió a su palacio. Quedó con su hijo Rahula, por el que vendría Buda muchos años después para convertirlo en monje. Él se va y empieza a buscar la iluminación, empieza a buscar el origen del sufrimiento. Y entonces va a intentar, como los ascetas de la India, sentarse sobre una piedra y esperar a que el autosacrificio llevado a su mayor extremo lo convierta en un ser espiritualmente elevado. Pero pasa el tiempo y no le pasa nada. Se le dañan las uñas, le crece el pelo, ya está espantoso, parece un árbol, y dice, no, yo lo que estoy es incomodísimo y nada que me ilumino. Entonces, por aquí no es. Entonces se va del ascetismo, deja allí a los compañeros que había conocido durante la experiencia ascética y continúa su camino. Más adelante entenderá por qué no fue a través de la renuncia de todo que él encontró la iluminación. Y sigue, hasta que un día, bajo un árbol, va a tener una iluminación. Esa iluminación va a ser tan profunda que ya deja de ser el príncipe Gautama para convertirse en Buda. Buda empieza a entender el origen del sufrimiento y entiende que el origen del sufrimiento es el apego. Entiende el apego como aquello dentro de lo cual uno se aferra a cosas que en principio ni siquiera son de uno. Se pega con una garrapata de pies y manos, tratando de sostener entre los dedos el agua del universo que está destinada a correr y a fluir. ¿Qué es un apego? Un sentimiento tan arraigado que nadie pueda trascenderlo. Entonces, cuando una persona se apega a otra, como en los boleros, sin ti no podré vivir jamás. Imagínate tú no poder vivir jamás sin esa otra persona. Eso genera sufrimiento. Para el que lo siente, porque es un camello, no poder vivir ni respirar sin alguien. Y para aquel que es el objeto de semejante dependencia, porque el grado de responsabilidad que lo conlleva es gravísimo. Entonces, el apego a los sentimientos, el apego a una gran cantidad de sentimientos, ya sea a un amor extremo, ya sea a una ambición terrible, ya sea a una rabia, el apego a una rabia, el apego a un dolor. El dolor, dicen ellos, es inevitable en la vida, bueno, eso pasa, pero aferrarse al dolor, enamorarse del dolor, convivir con el dolor, identificarse con el dolor, eso es un apego. Una viudez de 7 años de negro que no salió ni a la ventana, y el dolor hace rato que pasó por ahí. Lo que continúa ya no es el dolor, es el apego, eso ya es otra cosa. El dolor no depende de usted, pero el apego sí, porque el apego es la parte que usted pone. Entonces, ahí es cuando Buda dice, es el apego. Entonces la idea es ser capaz de desapegarse de las cosas para poder seguir fluyendo y que el alma se vaya aligerando. Todas las religiones procuran que en el momento de la muerte el alma no se lleve apegos. Cada uno lo dice de una manera diferente. Entre los egipcios, el corazón tenía que pesar menos que una pluma, no por la masa del músculo del corazón, sino por las pasiones con que llegara la muerte. Tenía que pesar menos que una pluma, según la balanza de Anubis, para poder entrar donde el padre Osiris estaba esperando para la inmortalidad a los egipcios. En el cristianismo, en el momento de la extrema unción,
¿Qué es lo que se busca? Que cuando el alma trascienda la otra vida e inicie el proceso de salvación, no se lleve rabias, ni rencores, ni venganzas, ni dolores, o sea, apegos. Cada uno tiene una manera de expresar una misma idea. En el momento de la muerte debe haber paz, paz con uno mismo, como lo llames, con la balanza de Anubis, con el desapego de Buda, con los sacramentos, pero la paz tiene que llegar a los corazones en el momento en que el alma abandona la vida, y básicamente la sabiduría se trata de llegar al momento de la muerte en paz con uno mismo. En eso todas las religiones son comunes. En cualquier geografía que se encuentren, por lejanos que sean los horizontes, todo el mundo busca la paz en el momento de morir, aunque cada uno tenga una idea diferente de la muerte. En el budismo, los apegos se convierten como las cargas que lleva un globo y le impide elevarse. Si un globo se llena de sacos de cemento, difícilmente podrá volar, inclusive puede que se caiga y se incendie. Entonces hay que ir botando los sacos de cemento para que el globo pueda volar, no se incendie y no se caiga. Esos son los apegos. El budismo enseña a desapegarse. El desapego del budismo no tiene absolutamente nada que ver con la indiferencia, no tiene nada que ver con el escepticismo, porque no es por desilusión ni por falta de fe, sino por un concepto más grande del fluir de la vida, que el budismo predica el desapego. Entonces el budismo lo que quiere es que, porque entre otras cosas no tiene nada que ver con la desilusión, porque una de las características más importantes del budismo es la compasión. Buda trajo la compasión y con eso dulcificó religiones fuertísimas como el hinduismo, también muy bravas como el shintoísmo del Japón. En todas partes donde llegó el budismo, trajo un toque de dulzura, trajo la compasión, que no es la lástima, sino la capacidad de entender humanamente los sentimientos del otro y poder acompañarlo desde la solidaridad profunda del sentimiento. La compasión que acompaña siempre al señor Gautama Buda. Él entenderá más adelante por qué era que la renuncia a todo no le había traído la salvación. Y no le había traído la salvación era porque ahí no la salvación, los budistas no se salvan, los budistas se desapegan hasta llegar a un punto que no se puede lograr en una sola vida sino en varias. Por eso es necesario que reencarnen una y otra vez hasta que se aprendan lo que tienen que aprender, en que ya no tendrán más apegos. Ese punto de desapego es lo que en el budismo llama nirvana. No es un lugar, es un estado del alma, y no se logra en una vida sino en muchas. Por eso reencarnan, y reencarnan hasta llegar a la condición de Buda, que es un estado de desapego. Pero el señor Gautama Buda entendió por qué era que meterse en una piedra y dejarse crecer todo y renunciar a todo no lo había llevado a la iluminación. Entonces, ¿por qué? Porque incurrió en un extremo, y aquí nos vamos a meter en otra de los fundamentos del budismo, la senda media. Buda habla de la senda media, Confucio también lo dirá, pero habla de la senda media como la senda donde está el correcto camino de la vida. Donde quiera que se encuentre el extremo, allí está el sufrimiento. Entonces, como él había llegado al extremo de la renuncia, a desechar todo bienestar de su propio cuerpo, ese extremo le traía sufrimiento. Cuida bien de ti mismo, quiérete también, dice Buda, para que las personas, cuidando de sí mismas, puedan llevar el camino del desapego, porque se trata de no sufrir, no de conseguir a través del sufrimiento el desapego, sino de desapegarse para evitar el sufrimiento. Ese es el objetivo del budismo, evitar el sufrimiento. Entonces, ahí nos emparentamos con otro personaje que es Jaina, el señor Jaina, también de la India, que había hablado de la conquista total del espíritu sobre el cuerpo, y él hablaba de una renuncia profunda. Este señor Jaina, el conquistador,
del cuerpo sobre el espíritu. Es el origen de la no violencia con el que Gandhi llevaría a su pueblo a la independencia. Es el que respeta toda forma de vida, que tiene los ojos abiertos y que es un pacifista profundo. Pero es una doctrina extrema en la medida de la renuncia, considera al señor Gautama Buda, pero es una doctrina profunda en el sentido de la vida, considera Gandhi, consideran los hindúes, y es parte de la religiosidad de la India. Nacen más o menos hacia la misma época, siglo VI antes de Cristo. En el siglo VI antes de Cristo nacieron Gautama Buda en la India, luego nació Jaina, el señor Jaina en la India, Zoroastro en Irán. Será el siglo de Pericles, es el tiempo de Confucio y es el tiempo de Lao Tse. Es el siglo VI antes de Cristo, donde un universo del cosmos que iluminará las estrellas de Oriente se está formando en el horizonte. Entonces el señor Gautama Buda empezará a peregrinar. Buda contará sus enseñanzas, pero hay un primer lugar a media hora de 30 kilómetros de Varanasi, de la ciudad donde Krishna y Vishnu llegan a las aguas de la gran madre del río Ganges para empezar los ciclos de las reencarnaciones. A media hora de donde se empiezan los ciclos de las reencarnaciones, se encuentra un jardín lleno de paz, con un árbol enorme, que es el jardín de Sarnaj, donde Buda dio su primer discurso después de haber recibido la iluminación. Para el pueblo de los budistas, el jardín de Sarnaj es el equivalente al sermón de la montaña, porque fue el lugar donde por primera vez se escucharon las palabras de Buda. Gautama Buda, después de la iluminación y después de su primer discurso en Sarnaj, predicará hasta la edad de 80 años. Le contará a los soldados que la guerra no tiene sentido. Le contará a los vengadores que la venganza no tiene sentido. Le contará a los ambiciosos que la ambición es un apego que ciega los sentimientos. Le contará a los descorazonados que persistir en la tusa tampoco salva a nadie. Le contará a todos los que están atrapados en la red de los sentimientos que hay que soltarlos y dejarlos ser y dejarlos ir para seguir el transcurso del alma. Incluso en el amor, donde es tan difícil pensarlo, es pensable aún, pero con los hijos también dice Buda que hay que tener desapego, porque los hijos no son de las personas, sino de la vida, y son ríos y destinos, como diría Jalil Gibran, el profeta, mucho tiempo más adelante en otra geografía, diría que los padres son los arcos que lanzan las flechas, que son los hijos, que llegarán tan lejos como la vida los mande, pero que esos arcos no son las flechas, ni siquiera el rumbo ni el destino, sino el medio a través del cual la vida trae al mundo a los hijos. Por eso en el profeta decían que los hijos no son suyos, sino la manera como la vida se manifiesta a través de usted. Decía Jalil Gibran. En un sentido análogo, Buda también dice, hay que dejarlos fluir, porque ellos son la continuidad de la vida, y ellos también tienen que recorrer sus propias sendas y sus propios caminos. Entonces Gautama Buda va a tener una vida larga y fructífera. Su vida va a estar representada de muchas maneras. Va a estar representada en dibujos en los templos donde está el jardín. Va a estar representada en estatuas, en pagodas, desde Birmania hasta Tailandia, recorriendo los confines de Corea y de Japón. La vida de Buda va a estar representada, pero ¿cómo va a llegar Buda a todos estos lugares si estaba profundamente arraigado en la India antigua? ¿A qué hora salió de ahí? Buda morirá a los 80 años, después de haberse comido una carne de cerdo, de una indigestión, o sea, no era tampoco nada así muy tremendo, de eso se murió Buda.
Al morir Buda, su mensaje trasciende la India. Al principio se habla de un emperador que había ganado una batalla colosal y había sometido a sus enemigos de una manera contundente. Cuando vio el costo de la batalla, la sangre y el sufrimiento tan grande que había causado, le pareció que no había satisfacción en semejantes pérdidas. Y fue entonces cuando aparece ante él la figura de Buda. El emperador entiende en su corazón a Buda, abre su espíritu, hace la paz con los hombres y con los animales. El gran emperador Asoka ha entendido a Buda, y al entender a Buda, lo ha proclamado por toda la India. Lo ha esculpido en las piedras con las ruedas de la vida y los principios básicos. No matarás, no mentirás, no desearás a otros. Esos son los mismos principios que rigen las religiones, los manda también Gautama Buda. Y en ese momento el gran emperador Asoka lo entenderá y el budismo florecerá en la India. Pero como el hinduismo es tan fuerte, más adelante, tiempo después de la muerte de Asoka, el hinduismo resurgirá con una fuerza inusitada, absorberá a Gautama Buda y absorberá al jainismo y los va a convertir en parte de su profundo y complejo concepto de lo sagrado, porque en el hinduismo cabe todo. Por eso la India no es budista, sino hinduista, y en cambio los pueblos que la rodean sí van a ser budistas. El mensaje de Buda trasciende el espacio geográfico de la India, y a través de la proverbial ruta de la seda, que iba y traía y llevaba las civilizaciones de Oriente con Occidente, la ruta de la seda arranca desde lo profundo de la China y va a terminar en Roma. Atraviesa todo lo que es Afganistán, la parte norte del sudeste asiático, el valle de la cuenca de Tarim, el valle de Bamián, va atravesando toda el Asia central, va internándose por Siria unas veces, por Turquía otra, le va a dar la vuelta a Egipto, atraviesa el Mediterráneo y finalmente llegará a Roma. Esa ruta de la seda, que conectó las civilizaciones durante siglos y siglos, es la ruta a través de la cual, en su camino a Oriente, va a llegar la mirada de Gautama Buda. Va llegando poco a poco, llegará a Birmania, va llegando a cada uno de los países del sudeste asiático, pero hay uno en el que no va a llegar en el siglo I después de Cristo, que es cuando llega a la China, que es cuando llega a Corea, que es cuando llega a Japón. Digamos, no va a llegar por la vía de la ruta de la seda, como en el resto del Asia, sino por una vía distinta, más directa y más temprana, que es por la vía de una isla que queda en el extremo sur de la India, a la que antes se le llamaba Ceilán, a la que ahora se llama Sri Lanka, que traduce lágrima de la India. Por esta hermosa isla, perla, lágrima de la India, va a llegar el budismo directamente a uno de los países cuyo espíritu moldeará de manera definitiva, Tailandia, el pueblo de los libres. Los hombres libres son los Tai, porque nunca serían colonizados, porque Buda les enseñaría la manera de salvarse de las tormentas y de los azares más bravos de la región donde están. Entendieron profundamente a Buda, y Buda les enseñó el camino para salir avantes de cataclismos enormes. Por la vía de Sri Lanka va a llegar el budismo a Tailandia en el siglo III antes de Cristo, es decir, está llegando ahí antes de que llegue a la China, porque ellos están en este límite. Estas tierras tan hermosas, muchas de ellas experimentaron el tsunami, por eso están recientes en nuestra memoria, porque el tsunami sí le dio a Tailandia y a Sri Lanka, y le dio también muy, muy terrible, de una manera contundente y terrible, a los más afectados, que fueron los de Indonesia, que son las islas que mezclan la cultura hindú con la cultura polinesia, por eso se llaman Indonesia. Entonces, a Tailandia va a llegar de una manera primigenia, original, directa, temprana, y a todos los demás pueblos a través de la ruta de la seda. Y cuentan que estaba el emperador amarillo en uno de sus sueños y se le apareció la figura de un hombre dorado. La figura del hombre dorado impactó al emperador amarillo,
quien al pedir la explicación acerca de esta figura que se le había aparecido en sueños, le dijeron: es Buda que viene a tu camino. Y es así como Buda va a llegar a la China. Y cuando llegue a la China, va a dejar una profunda influencia en la China. Hay una cosa bellísima sobre la manera como el budismo va llegando a todo el Asia. El árbol debajo del cual Buda tuvo la iluminación, el árbol debajo del cual Buda dio el primer sermón, es el árbol de Buda. Sus semillas serán llevadas a toda la Asia y sembradas allí donde llegue su palabra y su mensaje. Por eso en las pagodas, tanto como en los templos, allí hay semillas del árbol de Buda. Cuando un árbol de Buda crece frente a un templo, es tan sagrado como el templo mismo, porque está tan profundamente arraigado en la espiritualidad el uno como el otro. Por eso los templos se rastrean a través de la edad que tienen los árboles. No hay ningún templo que no tenga un árbol de Gautama Buda, porque ese árbol de Buda es la semilla teológica de una palabra que llega. Entonces va esparciéndose el budismo, pero tendrá dos interpretaciones. Hay quienes dicen que la iluminación debe ser universal y que todos deben encontrar el nirvana a un unísono en el universo, y a eso se le llamará el gran camino, el camino del Mahayana, o el gran camino es el mismo. Hay quienes dicen que la senda individual de la búsqueda personal de la iluminación es suficiente para entender la palabra de Buda, y que cada uno lo hará a su tiempo y en su momento. A esto lo llamamos el pequeño camino, o Hinayana, o budismo Theravada. El gran camino, el Mahayana, será el que conocerán los chinos, coreanos y japoneses. El pequeño camino, el Hinayana, será el que conocerán los tailandeses, los birmanos, los vietnamitas, los cambodianos, nuestra gente del sudeste asiático que estamos visitando cósmica y espiritualmente en estos dos especiales. Sin embargo, nada es de una sola manera, porque las cosas son y no son de una misma manera y al mismo tiempo, y habrá países tan complejos como Camboya, donde la gente es al mismo tiempo hinduista, al mismo tiempo budista, de la tendencia universal del Mahayana como de la tendencia individual del Hinayana, en una misma fe y en una misma persona, porque la combinación y la coexistencia de todas estas miradas del cosmos es uno de los más profundos encantos del sudeste asiático. La manera como se combinan estas fuerzas y las vertientes que traen la madre civilización de la China, y la forma como juntas moldean esta tierra espiritual compleja, rica y diversa de la Indochina, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la iluminación del señor Gautama Buda, desde la fuerza creadora de Brahma y la fuerza destructora de Shiva y la fuerza conservadora de Vishnu, desde la sensible volatilidad de Lakshmi, la diosa de la fortuna, o desde el espíritu poderoso de la fuerza femenina de Shakti, desde la compasión que trae el budismo a todos aquellos que recibieron sus semillas, y desde la belleza de estas tierras complejas donde surgen espiritualidades tan ricas y tan diversas. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez; en los tiempos de lo sagrado.